¿qué tal amigos, amigas? El vídeo dedicado a las claves de Jesús de Nazaret para entender lo básico del Jesús histórico os ha gustado mucho, lo cual celebro enormemente, así que he querido hacer algo parecido hoy con la otra gran figura de la historia de las religiones, probablemente la figura equivalente, que es el llamado Buda histórico, Siddhartha Gautama, más conocido por su nombre en sánscrito Siddhartha Gautama, que para sus seguidores acabó convirtiéndose en un Buda, un iluminado en el sentido de despierto, el que sabe. Pero, ojo, el Buda es un hombre, no es un dios, no es un salvador, no es un profeta, no es considerado como tal por ningún budista. A pesar de no conocer la fecha exacta de su nacimiento, sabemos que vivió entre el siglo VI y el V antes de la era común en el área que actualmente incluye gran parte de la India y Nepal. La vida de Gautama, contrariamente a lo que pasa con la de Jesús, es completamente inseparable de su leyenda como Buda, pero por suerte esa distinción es una obsesión únicamente propia de la historiografía occidental. Para el budismo, todos los aspectos de la biografía del Buda se transmiten como verdades dentro del Dharma o enseñanza budista. Así que, considerando esta perspectiva, hoy vamos a ver cuáles son las claves de esa vida. Bienvenidos, amigas y amigos, al Centro Ultreya. Aproximadamente en el año 528 antes de la era común, un hombre de 35 años llamado Siddhartha Gautama se sentó a meditar bajo una higuera cuando, en un momento de iluminación, comprendió que había descubierto el camino hacia el nirvana o el final del sufrimiento que es inherente a la vida misma. Aquí hay que hacer un inciso para que no haya malentendidos. La palabra en pali y en sánscrito es dukkha, que se suele traducir como sufrimiento, pero que, como suele ocurrir, engloba muchas más cosas. Es sufrimiento, pero también es descontento, insatisfacción, incomodidad, desilusión, también es sed, dolor e intranquilidad, también imperfección, malestar, fricción y pesar, frustración, presión e irritación, la sensación de ir contracorriente, la agonía, el vacío, la tensión, la angustia existencial, la carga que es inherente a la propia existencia humana. Un ejemplo que el Buda ponía de dukkha era el estar con alguien con quien no querías estar y no estar con quien te gustaría. Para el Buda y el budismo es indispensable aceptar la existencia de insatisfacción en la vida que aparece de manera intermitente, pues sólo así se puede alcanzar el objetivo de eliminar o extinguir dukkha. Pero antes de llegar a esa conclusión en la meditación bajo la higuera, Siddhartha había vivido como un príncipe y como un asceta, pero ninguna de estas vidas le había reportado felicidad o plenitud. Más tarde, en un último intento por escapar de la penosa realidad de la vida, se había entregado a la meditación hasta encontrar la iluminación. Siddhartha no tenía que preguntarse por el sentido de la vida porque para él era obvio. Su familia y su sociedad le habían enseñado que el sentido de la vida era cesar el samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación que experimenta todo ser vivo. Al convertirse en el Buda o el iluminado, Siddhartha descubrió que el camino proveniente del samsara era el camino intermedio o la vía media, una vida no demasiado extrema en ningún sentido, ni en la privación ni en el exceso. Este camino se convirtió en lo que ahora llamamos budismo, aunque llamado así por el Buda, el budismo, la propia religión, no es un camino de adoración. Buda es adorado por los budistas de todo el mundo, pero no deificado. En cambio, estos mismos seguidores consideran que Buda alcanzó la iluminación, que hubo Budas antes que él y que habrá Budas después. Incluso algunos budistas creen en la existencia de Budas dentro de nosotros mismos y en nuestra capacidad de convertirnos en Budas. Pero no hablemos de eso. Estamos hoy aquí para acercarnos a la vida de este Buda en particular, que experimentó una vida llena de contrastes. Fue rico y pobre, decadente y austero, protegido y sabio. Estos extremos de buena fortuna e indigencia crearon serias luchas internas, lo que le llevó a emprender un camino en busca de respuestas. Haciéndolo, rigió de tal forma su vida que logró alcanzar la iluminación.
Con el tiempo transmitió sus enseñanzas a miles de personas, compartiendo sus teorías y sabiduría acerca de la vida, y el Buda sigue siendo un modelo de vida para unos 365 millones de personas, más de 2500 años después de su nacimiento. Sin embargo, aunque vamos a tratar la vida de Siddhartha, los budistas creen que todo ser vivo, incluyendo al Buda, tienen tras de sí una larga serie de vidas pasadas y para muchos budistas las historias de otras vidas del Buda son tan importantes como las de Gotama, pero es esta la que vamos a ver. Aviso que las fechas están tomadas de los estudios históricos del siglo XX, que databan su vida entre el 563 y el 483 antes de la Era Común. Investigadores más recientes propusieron que su muerte se fechara entre el 486 y el 483, mientras que otros abogaban por entre el 411 y el 400. En 1988 se llegó a un acuerdo en un congreso para fechar su muerte en el año 400 antes de la Era Común, pero cuando en 2013 se descubrieron en el templo Mayadevi de Lumbini los restos de un antiguo árbol santuario como la evidencia más temprana de estructuras budistas, fechado en el 550 antes de la Era Común y que es por lo tanto el testimonio más antiguo de la vida del Buda, pues la fecha del nacimiento de Gotama tendría que retroceder todavía más. Así que por comodidad vamos a manejar las fechas tradicionales que se dieron en el siglo XX, porque lo que sí parece seguro es que vivió entre el siglo VI y el siglo V antes de la Era Común, es decir, en plena era axial, cómo no. Después de haber tenido visiones y sueños vívidos llenos de símbolos y señales, la reina maya dio a luz a un niño en Lumbini, en Nepal. Su padre era el rey Suddhodana, jefe de la tribu Sakya, quien le puso por nombre Siddhartha, que significa el que consigue su propósito. Los brahmanes consultados predijeron que Siddhartha se convertiría en un gran rey o en un gran monje. Solamente hubo uno, Kaundinja, el más joven, que predijo que se convertiría en un Buda. Su madre murió 7 días después del parto, así que sería su tía materna Pajapati, que se convertiría en la primera bhikkhuni o monja budista, quien se encargará de criarlo. Siddhartha pasa su infancia en el palacio de su padre, en Kapilavastu, en el Nepal meridional, y en una ceremonia de celebración de la labranza anual durante su niñez, Siddhartha vive su primera experiencia espiritual que parece anunciar su futura iluminación. El joven heredero recibe formación en disciplinas espirituales, se convierte en un experto en el tiro con arco y aprende técnicas de lucha y habilidades propias de un guerrero, incluyendo el combate cuerpo a cuerpo. A los 16 años se casa con su prima, la princesa Yasodhara, en un compromiso acordado por su padre. A partir de ese momento lleva una vida de príncipe. Siddhartha pasa 13 años más en la corte real, su padre consigue apartarlo de todos los problemas e infortunios, llegando incluso a construir 3 palacios para él interconectados, uno para la estación fría, otro para el verano y otro para la época de lluvias, de tal manera que no tuviera que desplazarse por la calle para pasar de uno a otro. A pesar de este opulento estilo de vida, donde todas sus necesidades y querencias quedaban completamente cubiertas, Siddhartha siente que le falta algo importante, que la vida no puede reducirse a eso. Por primera vez en su vida, Siddhartha abandona el palacio movido por esa inquietud y se encuentra con un viejo decrépito, con una persona que está muy enferma, con un cadáver en proceso de ser cremado y con una asceta. Cuando su cochero le explica esas realidades, Siddhartha aprende sobre la vejez, la enfermedad y la muerte, que eran desconocidas para él hasta ese momento. También llega a conocer mejor la sociedad brahmánica que le rodea y el poco control que la gente tiene sobre su destino, salvo quizá el asceta, a quien el príncipe ve como alguien que ha alcanzado la paz en medio del dukkha. En la noche de su 29º cumpleaños, poco después del nacimiento de su hijo Rahula, Siddhartha abandona a su familia, su vida de príncipe y el palacio de su padre en secreto. Se convierte en asceta, deseoso de escapar de la tragedia de la vida. Ahora, como bodhisattva, es decir, como un futuro Buda, Siddhartha va recorriendo la India como un asceta, sin casa y sin dinero. Se convierte en discípulo de 2 famosos brahmanes y más tarde se une a 5 ascetas más para formar una pequeña sangha o comunidad.
Tras un largo y agotador periodo de búsqueda y automortificación, Gotama está a punto de morir por su extrema delgadez. Se desilusiona con el ascetismo debido a su debilidad y enfermedad, por lo que abandona ese estilo de vida para continuar con su búsqueda de la verdad a través de la práctica de la meditación. Después de haber sido tentado por las hijas simbólicas de Mara y por el propio señor de la ilusión mientras meditaba bajo un árbol bodhi en Bodh Gaya, en India, Siddhartha, en un momento perfecto, comprende el camino a la salvación desde Dukkha y alcanza la iluminación. Pasa 7 semanas meditando debajo del árbol y se convierte en un Buda a la edad de 35 años. El Buda predica a los 5 ascetas con los que vive y les enseña lo que él ha aprendido. Una vez escuchado su discurso, uno de los discípulos obtiene instantáneamente el nivel de Arahant, unido a la sabiduría y a la iluminación. Los discípulos se convierten en los primeros 5 miembros de la ya mencionada Sangha, la comunidad budista. El Buda viaja incansablemente explicando el Dharma a miles de personas y progresivamente éstas empiezan a predicar a quienes todavía no conocen el mensaje del Buda. En los 45 años siguientes a su iluminación, Gotama viaja por la India septentrional predicando los principios de lo que será el budismo. Goza de gran éxito y atrae a miles de personas que deciden seguir sus enseñanzas. Lamentablemente, el éxito del Buda no solo atrae admiración, sino que también provoca la envidia de algunos de sus consejeros más cercanos, quienes planean destruirlo o matarlo. Su popularidad crece exponencialmente. Sakyamuni, el Buda Gotama, murió a los 80 años en un bosque cerca de Kushinagara, en Nepal, rodeado de un gran número de seguidores, entre los que se encontraba Ananda, su primo, asistente personal, y uno de sus principales discípulos. El Buda pasó al paranirvana, que es a la vez la muerte física, y el paso al nirvana o nirvana en pali, que es la felicidad perfecta. Ya no tendría que volver a encarnar, ya que tras haber alcanzado el paranirvana se produce la disolución de lo que se denomina el skandha, que es los 5 agregados o componentes de cada persona en su experiencia individual, a saber, forma y cuerpo, sentimientos y sensaciones, percepción y memoria, estados mentales y conciencia. Y hasta aquí el resumen de la vida del Buda histórico, de Siddhartha Gautama. Sobra decirlo, pero todos sabemos cómo es Internet, así que lo voy a decir igualmente. Lo que hoy se ha contado aquí es infinitamente ampliable y matizable. Esto solo ha sido una breve aproximación que espero que os haya gustado. Si queréis saber más, está disponible en el Centro Ultreya el curso de Introducción a la Mitología Comparada de Oriente, que una de las clases está específicamente dedicada a la figura del Buda y su mitología. Ya sabéis que también podéis comprar las clases sueltas. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Cuidaos mucho y, como siempre, Ultreya.